Viernes 13 de diciembre del 2024. A nivel internacional ha ocurrido un montón de eventos y hechos trascendentales en el proceso que estamos pasando, en la confrontación que está sufriendo la élite, la plutocracia mundial internamente, porque hay dos líneas ahí y la posibilidad de que el BRIC se constituya en un cártel económico por su falta de ideología. No hace mucho un personaje que estaba dando una descripción sobre el BRIC. Yo le pregunté o le afirmé de que el BRIC no tiene futuro por la carencia de ideología, porque no tiene ideología. Y me dijo que yo estaba equivocado, que eso no es así. Y me voy a remitir a la situación de Rusia, su derrota estratégica en Siria, la traición producida en Siria por varios elementos que eran parte de la estructura de poder interno en Siria, y la primera traición dentro de la familia de Bashar al-Assad, que no es la primera vez que ocurre. Él tiene un hermano que era el comandante del ejército y siempre estaba conspirando en contra de él y nunca lo sacó del poder, siempre lo mantuvo ahí y finalmente logró el objetivo de deshacerse de su hermano y de entregar Siria a manos de Turquía, de Israel y por supuesto de Estados Unidos, utilizando a sus proxies, a sus terroristas predilectos que son el ISIS. Hay que recordar, conforme a la documentación filtrada por Julian Assange, el ISIS o el Estado Islámico es una creación del Departamento de Estado norteamericano conjuntamente con la CIA, con el MI6, Servicio de Inteligencia británico, y también está muy cercano el Mossad de Netanyahu y el MIT, el Servicio de Inteligencia turco. De hecho, que el Estado Islámico siempre estuvo asistido en territorio de Turquía, campamentos de entrenamiento, financiación de la CIA, financiación del MI6, provisión de armamento. En todo ese proceso de generar terror a nivel planetario por parte de las estructuras de poder que funcionan en Washington y Londres, ellos fueron utilizando estos grupos para condicionar la opinión de la gente respecto a los hechos ocurridos y que cualquier persona con un trapo en la cabeza se ha identificado como un terrorista, ¿no? Colocaron la imagen de los árabes como simples terroristas a nivel mundial y eso se fue repitiendo en los medios de comunicación, en programas serios, programas basura, programas en broma, etcétera, etcétera, porque esa es la manera de generar la guerra cultural, que es la guerra ideológica que ellos llevan a cabo. El imperialismo tiene bien definido su ideología. Ahora, lo que están en su frente y que de alguna manera intentan generar un proceso en oposición a los intereses de la plutocracia anglo-sionista, también uno de ellos tiene ideología, que es el Partido Comunista Chino, tiene ideología concreta. Pero lo que no sabemos hasta hoy, cuál es la planificación que ellos tienen, cómo ellos van a aplicar esa ideología que tienen en el proceso histórico que estamos viviendo para en algún momento confrontar definitoriamente con el imperialismo anglo-sionista. La otra potencia de carácter militar y de recursos estratégicos, Rusia, no tiene ideología. No tiene ideología porque la Unión Soviética desapareció en 1991 por una decisión de Yeltsin, presidente de Bielorrusia y de Ucrania, y el aval de Gorbachev. Colapsa el modelo soviético y el pueblo ruso entra en una etapa de extrema pobreza, de carencia, de saqueo de los recursos generados a partir de la revolución de 1917.
y termina con la separación de Yeltsin del poder y llega el recomendado Yeltsin Putin a ser nominado presidente de Rusia. Ahí se inicia un proceso de recuperar la autonomía y la soberanía de la Federación Rusa ante los embates del imperio anglo-sionista y que esos recursos que costó muchísimo consolidar en el mundo tecnológico, la industria, etcétera, etcétera, principalmente la industria espacial y el desarrollo de la comunicación inalámbrica. Recordemos que el teléfono inalámbrico, que se conoce como celular actualmente, es un invento de un ingeniero soviético allá por 1952. Bueno, eso tomaron los gringos, los anglosionistas, y lo desarrollaron, lo convirtieron en una mercancía que todo el mundo utiliza. Esa mercancía tecnológica es el teléfono inalámbrico. Todos tenemos teléfonos de última generación prácticamente y podemos hacer este tipo de videos sin mayores contratiempos a partir de un aparato que se creó en base a un desarrollo técnico-científico de la Revolución Comunista, conocida como la Unión Soviética en 1952, 51-52. Bueno, el lanzamiento de los primeros satélites al espacio de comunicación, satélite de comunicación, también fue obra de la Unión Soviética. El alunizaje también lograron ellos enviar una máquina a la luna y lograron bajar a la luna. Esa máquina no era una tripulación. Teóricamente fueron los norteamericanos en la década de 60 que lograron hacer llegar hombres a la luna. En todo ese proceso que se da al final de la Segunda Guerra Mundial, llegamos a una crisis terminal de ambos modelos. El modelo soviético colapsa en 1991 por decisión de los que estaban en la cúpula. Y el modelo anglo-sionista, el capitalismo-imperialismo, entró en una crisis por dos cosas. Primero, porque se quedaban como la potencia planetaria única. Y en segundo lugar, se entraba en un proceso de crisis terminal del modelo de producción capitalista. Y eso, como ejemplo, podemos citar la crisis final del 2008. Esa es la caída final del modelo de producción del capitalismo-imperialismo, que ya ellos estaban hablando del neologismo lingüístico, del neoliberalismo y compañía, que es simplemente, como nos explica Marx, hacer dinero del dinero. Especulación financiera, el capital ficticio entra en funcionamientos, todo se maneja sobre papeles, inversiones, ganancias, bolsa de valores, especulación, giro de capitales proveído por el Estado. En la crisis del 2008 al 2012, el gobierno norteamericano emitió, o sea, entregó a las empresas privadas más de 700 mil millones de dólares que se utilizó para salvar a los bancos en quiebra, a las empresas, y se va haciendo un círculo de ficción de crecimiento de esas empresas que en la práctica no es así. ¿Y cómo se demuestra que no es así? ¿Y cuál es la potencia tecnológica e industrial más importante en los últimos 15 años? No es Estados Unidos, es China. Europa nunca fue, es China. ¿Y por qué China? Y porque los chinos tomaron y aprendieron de todo lo que les pasó cuando los 150 años de sometimiento bajo la égida del anglo-sionismo, cuando fueron convertidos en simples vendedores de droga. El emperador chino fue convertido en vendedor de droga.
la guerra del opio de 1838 a 1852, que tuvo varias etapas. La guerra del opio les obligó a los chinos a seguir consumiendo y al emperador y sus funcionarios a seguir vendiendo drogas para el imperio inglés, para el imperio británico, que después fueron y le obligaron a los chinos a entregarle Hong Kong, los puertos, a habilitar todos los puertos, principalmente el puerto de Nankín, para que el opio circulara libremente en todo el territorio del imperio chino. Eso termina con la declaración de la República de Sun Yat-sen en 1911. Entran en varios periodos de crisis interna porque al no tener definida la ideología que iban a utilizar, se fueron dando facciones que peleaban por tener el control del Estado para acceder a los negocios que permite controlar un Estado. Y China se divide entre el norte y el sur en dos facciones importantísimas y ambas facciones seguían sirviendo a los intereses del imperialismo anglosajón o anglo-sionista, como quieran denominarlo. Se produce la fundación del Partido Comunista como consecuencia de varias luchas callejeras estudiantiles en las zonas urbanas chinas. En 1920 se constituye el Partido Comunista en China y se hace el primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Se hace en 1921. Ellos van identificando la problemática del pueblo chino y fueron descubriendo de que la masa urbana y obrera era minoría respecto a la cantidad de campesinos con que contaba China y la extrema pobreza en que vivían esa masa campesina en todo el territorio chino. Hicieron un largo proceso de entender la dinámica antropológica de esa cultura y encontraron y dijeron ellos que necesitaban una ideología poderosa para luchar contra la explotación y sacar a China del sometimiento al imperialismo. Y analizaron ellos el confucianismo, los planteamientos filosóficos de Confucio y las teorías revolucionarias planteadas por Marx. Y descubrieron que es el marxismo el instrumento ideológico adecuado para luchar y hacer de que el pueblo chino levante cabeza y derrote a sus explotadores. A partir de esa definición ideológica se fueron dando procesos y tuvieron que ir a la lucha armada hasta tomar el poder en 1949. En esa lucha armada, el Kuomintang, en algún momento por la invasión japonesa en la década del 30, tuvieron que aliarse con el Kuomintang para combatir al cuerpo extraño japonés, que es un imperio sanguinario en el oriente, que ocupaba el territorio chino. Los japoneses finalmente fueron derrotados en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército soviético le declara la guerra al Japón e interviene directamente en el aspecto militar y derrota a los japoneses forzando al emperador Hirohito a rendirse. Entonces ellos buscan una alternativa y rápidamente deciden los gringos, Truman y compañía, o la élite gringa en ese momento, utilizar un arma que no tenía nadie y eran las bombas nucleares que Estados Unidos había logrado construir. Y tenían esas bombas nucleares, entonces tiraron en dos pueblos, en Hiroshima y Nagasaki, destruyendo a civiles, porque en esos dos pueblos que ellos tiraron sus bombas atómicas no había base militar, no había soldados, no había militares en esos pueblos. ¿Sí? Hicieron un experimento del arma que habían construido y la utilización de esa arma para el golpe psicohistórico en contra de los pueblos y particularmente en contra de la posibilidad que la Unión Soviética pudiera expandirse sobre el Asia. Y la Unión Soviética no tenía armas nucleares en ese momento.
la Unión Soviética logra construir sus propias armas nucleares justamente por los científicos que trabajaban para Estados Unidos, quienes filtraron las documentaciones adecuadas para que el Kremlin, en este caso Stalin, tuviera los elementos necesarios también para hacer su bomba nuclear y equilibrar la situación de poder a nivel planetario. Y así ocurrió hasta el colapso de 1991 de la Unión Soviética, y queda Estados Unidos como la mayor potencia nuclear y económica, industrial, tecnológica y científica a manipular y usar el mundo. Y en ese proceso de la década del 90 hasta entrado el 2000, yo pongo como punto de culminación de ese poder absoluto de Estados Unidos en 2011, cuando se inicia la guerra civil en Siria, propiciado por Estados Unidos y todos sus aliados y vasallos que tienen en la región del Mediterráneo, en el mundo árabe. Ese es el momento en que se inicia el colapso final de Estados Unidos y la intervención de Rusia en la guerra civil siria, propiciando la derrota de esas fuerzas, y que se llega a un previo acuerdo a partir del 2017 y se consolida eso en el 2018-2020 con los acuerdos de Astana, donde participaban Rusia, Turquía, Irán y Siria. El otro acontecimiento trascendente, digamos, fue lo que ocurrió en Ucrania cuando finalmente Putin decide acudir en auxilio del Donbass, de las repúblicas populares del Donbass que habían solicitado auxilio a la Federación Rusa, y incluso hay una resolución de Naciones Unidas que autoriza eso. Y aprueban en el Parlamento, en la Duma rusa, la auxiliar a las repúblicas populares del Donbass, y Putin transmitió en televisión cuando toma la decisión de ayudar, de acudir en ayuda del Donbass. Eso se transmitió por televisión, o sea, todos los que estamos insertos en el análisis internacional, que nos preocupa la cuestión geopolítica y hacemos militancia política y tratamos de tener algún contenido teórico, conocemos porque leímos todos los materiales referentes a eso. Pero no debemos de olvidarnos en la elaboración de la corporación RAND, que es un centro de pensamiento que tienen en Estados Unidos, que tiene muchas décadas de existencia, que trabaja directamente con el Departamento de Estado y está financiado por el Departamento de Estado y con aportes de las fundaciones como Rockefeller, la Fundación Ford y compañía, que es la corporación RAND, que elabora un documento para el Departamento de Estado norteamericano diciendo cómo tienen que enfrentarse a Rusia y derrotarlo definitivamente para apropiarse de los recursos estratégicos que cuenta un territorio tan inmenso como el de Rusia, que tiene casi 18,5 millones de kilómetros cuadrados. Se fueron dando provocaciones hasta que finalmente el golpe de Estado en 2014 en el Maidán, en Ucrania, uno de los tantos golpes que dieron en Ucrania, se deshacen del gobierno que simpatizaba más con Rusia y que había negado firmar el acuerdo de incorporación a la Comunidad Europea y a la OTAN. Lo echan, el tipo va corriendo, se refugia en Rusia y se instala un gobierno nombrado por Victoria Nuland. Están las documentaciones, los videos, los análisis que hemos publicado sobre eso. Y están, si hay que leer, el que hizo el mejor trabajo sobre ese tema fue Thierry Meyssan en su blog Voltaire, que yo le recomiendo siempre a la gente que lea eso para entender el contexto general, todo ese proceso, porque es una persona que tiene
información de primera mano, tiene mucha experiencia en todo lo que es la forma en que operan las élites y los servicios de inteligencia, cómo funcionan y qué son los servicios de inteligencia realmente los que manejan todo lo que ocurre a nivel planetario, porque son ellos los encargados de controlar el funcionamiento de los medios de comunicación de las grandes cadenas a nivel internacional. Con la instalación ahí de los nacionalistas integristas o de los nazis, como lo dicen el gobierno ruso, se generan los hechos de una revolución interna, una guerra civil en Ucrania entre el Donbass y Kiev. Y finalmente, a instancia del Partido Comunista Ruso, que presentan una resolución en la Duma rusa pidiendo a Putin que reconozca las repúblicas populares del Donbass y que acuda en auxilio por las masacres que estaban haciendo los ucranianos a esas repúblicas. Finalmente se produce la intervención rusa en 2022, en febrero del 2022, y ya estamos en el 2024, en un proceso de confrontación directamente con la OTAN. En Ucrania, la guerra lo dirige la OTAN, y la OTAN es Estados Unidos. O sea, por más de que Putin y su equipo traten de no admitir abiertamente que se están enfrentando a la OTAN, yo no sé por qué, es la OTAN la que confronta y ellos van a tratar de prolongar lo más posible la caída de Ucrania, porque eso significa una derrota estratégica desde el punto de vista del diseño militar y de la expansión de la OTAN y de la élite en apropiarse los recursos estratégicos con que cuenta Rusia. Y en ese marco de la pausa, o sea, que se dio en la guerra civil siria, debemos de mencionar que en ese proceso de asistencia de Rusia al gobierno sirio, por pedido del gobierno sirio, porque Bashar al-Assad le solicita al Kremlin su ayuda militar y el Kremlin le brinda la ayuda militar. Los combatientes que pasaban por Siria, principalmente el grupo Wagner, que ahora ya no existe como tal, ellos cuentan, hay varios artículos referentes a eso, a ese tema de cómo es que gran parte del ejército sirio no tenían condiciones de confrontar con el ISIS y las diversas organizaciones creadas por los servicios de inteligencia como Al-Nusra y compañía, porque ahí hubieron como 10 organizaciones en esa guerra civil de Siria, todos apoyados por la OTAN, ¿no? Por Estados Unidos. Y ellos cuentan sus experiencias con los sirios diciendo de que muchas veces ellos, por ejemplo, tomaban una ciudad, recuperaban de manos de los terroristas, lo entregaban al ejército sirio y 2 o 3 meses después tenían que hacer una nueva incursión militar porque nuevamente había caído en manos de los terroristas lo que ellos ya habían liberado. Y esa era una constante, ellos cuentan eso, de que esa era una constante con el ejército sirio y que había mucha corrupción en las altas esferas del ejército sirio. Y finalmente se produjeron hechos que llevó al colapso de Siria. Y ahí le tenemos a los cortadores de cabeza como dueños del poder en Siria al servicio de Estados Unidos. Y Turquía como el operador estratégico en la región. Erdogan es el operador estratégico en la región. Debemos recordar, siempre hay que recordar que Turquía es miembro de la OTAN. Turquía se incorpora a la OTAN en 1952, o sea, la OTAN se funda antes en el 49 y ya en el 52 Turquía integra la OTAN. Después de la creación de la OTAN se crea el Pacto de Varsovia. No es que la OTAN se creó para enfrentarse con el Pacto de Varsovia, al revés es el proceso.
Primero se crea la OTAN y la Unión Soviética después crea el Pacto de Varsovia como la fuerza militar para equilibrar las fuerzas, vale la redundancia, con la OTAN. No, generalmente nosotros recibimos los comentarios periodísticos, los análisis del mundo occidental, etcétera, etcétera, diciéndonos de que la OTAN se constituye para confrontar con el Pacto de Varsovia, cuando el proceso es totalmente al revés. Bueno, esa es la propaganda, esa es la lucha ideológica que hasta hoy mantienen el imperialismo, capitalismo y han logrado establecer que la opinión en Occidente sea favorable siempre a la posición de Estados Unidos. Por eso una fuerza que no tiene una ideología difícilmente pueda permanecer en el tiempo. A lo mejor en batallas puede lograr victorias, batallas militares me refiero. Pero esas batallas militares hay que consolidar sobre el papel. Y sobre el papel se necesita el concepto teórico. El concepto teórico necesita una ideología en la puesta en la práctica de ese concepto teórico. Por ejemplo, el marxismo es un concepto teórico que necesita la aplicación práctica de la ideología comunista o el socialismo científico. Podemos partir del Manifiesto Comunista de 1848, interpretado por los revolucionarios y adaptado a las situaciones sociohistóricas, psicohistóricas y sociológicas de los pueblos, y se generan las luchas revolucionarias. El mayor ejemplo es la victoria de los bolcheviques en la toma del poder en 1917, que es la base de todo este proceso que hoy estamos viendo en su culminación en la parte occidental del capitalismo imperialismo. La victoria del Partido Comunista Chino en 1949, basado en el marxismo, leninismo, con incrustaciones, entre comillas, del maoísmo respecto a las condiciones psicohistóricas y antropológicas del pueblo chino. El triunfo de los vietnamitas, primero liberarse de la presencia francesa en la guerra de Indochina, dirigido ya por Ho Chi Minh y los camaradas. Ellos primero derrotan a los europeos que estaban ahí, cuya cabeza era Francia. Ante la derrota de Francia en la batalla de Dien Phu, Estados Unidos toma la decisión de intervenir militarmente en el terreno y se meten en forma directa en la guerra de Vietnam, que termina con su derrota. Fueron derrotados por los comunistas. ¿Y por qué fueron derrotados? Porque los vietnamitas tenían una muy fuerte ideología y era el Partido Comunista Vietnamita quien dirigía la guerra en contra del imperialismo anglosajón. Todos aquellos que nos dicen que no tiene ideología, que la ideología no es importante, o son tontos o se hacen, o no entienden nada. Sin ideología difícilmente se pueda consolidar ningún proceso político. El liberalismo es una ideología muy fuerte, tiene un concepto teórico, libertad, igualdad, fraternidad, concepto liberal, que tiene una mercancía importantísima que ellos siguen vendiendo a todo el planeta, utilizado por el imperialismo, capitalismo, que es la democracia. Ellos siempre recurren a una mercancía que es un contenido ideológico importantísimo, la democracia. Y con la democracia han logrado permanecer como poder planetario hasta hoy. Estamos viendo el proceso de descomposición del modelo productivo y de la aparición de nuevas fuerzas que tienen que confrontarse. O sea, la guerra desde el punto de vista del análisis estratégico, la guerra es inevitable. ¿Cómo va a ser esa guerra? Si va a ser una guerra convencional sin armas nucleares o van a ser con armas nucleares. Si es con armas nucleares, creo que va a durar máximo 2 horas.
máximo. ¿No? Se calcula que en 70 minutos se borra todo lo que es el planeta Tierra. Algunas áreas seguramente se van a salvar. Pero si hay una guerra sin armas nucleares, eso va a llevar mucho tiempo. Eso es lo que falta definir, porque el desarrollo de la Cuarta Guerra Mundial está. Porque yo sostengo que es la Cuarta Guerra Mundial porque la tercera fue la Guerra Fría. La Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría. Y ahí podemos hablar de todos los procesos y en Latinoamérica, las dictaduras militares, la democracia sin comunismo, las represiones, las persecuciones, los planes de destrucción de las organizaciones revolucionarias comunistas, Plan Cóndor, la Comisión 40 que se encargó de destrozar el proceso chileno con Salvador Allende a la cabeza, todo eso forma parte de esa tercera guerra que era la Guerra Fría, que nos dijeron de que terminó en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Pero desde el 2008 nosotros estamos viviendo un proceso de Guerra Fría 2.0 con las sanciones o con las recomendaciones que le estaban haciendo al Partido Comunista Chino. Los chinos son aliados y enemigos con los anglos sionistas o con los anglos norteamericanos o con los anglosajones. Atiendan bien, son socios y enemigos al mismo tiempo. Y en algún momento los socios tienen que definir quién va a ser la cabeza a nivel planetario. Y la proyección es que el Partido Comunista Chino tiene la ventaja. Lo que resta saber en qué momento ellos se van a destapar, porque hasta ahora están sentados en la gradería mirando el desarrollo de la Cuarta Guerra Mundial. Los camaradas están mirando, Xi Jinping y compañía están mirando desde la gradería. Ellos no se han metido en el terreno a participar de este proceso. Y eso es lo que en los próximos, yo diría meses, no años, sino meses, vamos a ver el posicionamiento chino. Y de ahí vamos a entender en qué momento se va a dar la confrontación final. Bueno, por ahora este es el breve análisis, son 32 minutos de video que tenemos y espero volver la próxima semana continuando este hilo de analizar lo que ocurre a nivel planetario en el desarrollo de la Cuarta Guerra Mundial. Por la atención, muchas gracias, espero que le den me gusta al video, compartan y hagan de que el algoritmo de YouTube recomiende el video, y para que eso ocurra necesitamos que le den like o dislike, me gusta o no me gusta. Así es que muchas gracias y será hasta la próxima.